Drop it. Hola y bienvenidos a un capítulo de Ojo al Cine. En esta oportunidad me encuentro acompañado de Gustavo García, quien es docente de Bienestar de la Universidad Minuto de Dios y se desenvuelve en el área de arte. Bueno, para dar un contexto al cine colombiano, el surgimiento del cine en Colombia data de 1897, 2 años después de que se surge el cinematógrafo en Francia, con los hermanos Lumière. Y es interesante la transformación y la construcción del cine en Colombia, casi que su desarrollo es muy similar a los países americanos, donde el cine, el surgimiento del cine lo que hacía primordialmente era presentar cintas extranjeras, era un cine prestado. Podríamos decir que el contexto de los colombianos en ese momento era mirar realidades distintas. Entonces hubo un proceso muy largo para que nosotros pudiéramos repensarnos un cine colombiano, un cine con nuestra realidad social. Entonces, partiendo de ese hecho de que el cine cuenta una realidad, una identidad que es culturalmente, se construye la cultura de una sociedad, pues iría mi primera pregunta al profe Gustavo. ¿Considera que el cine colombiano en el transcurso de su desarrollo, de su construcción, si se puede decir, ha fortalecido la identidad del país? Bueno, yo creería que hace parte de la identidad del país. La identidad no es algo fijo, es algo que se construye, es algo diverso. Lo que tú decías, de alguna forma, hablar de la realidad es muy difícil porque hay múltiples realidades en un mismo instante. Pero claro que sí, claro que influye. Creo que casi todos los productos visuales o de imagen hacen parte de la construcción de memoria y por ende de identidad. Y lo mismo de historia, porque necesitan un soporte. Entonces muchos de los referentes que tenemos son plásticos visuales y en especial pues cinematográficos. De acuerdo. Eso de construir una realidad de un país, de representarla, digamos, ha sido complicado para poder adaptar en Colombia. También debido pues a que el cine de alguna manera es industria, ¿sí? Para uno poder desarrollar una película necesita pues de algo monetario, de igual manera pues que esa película devuelva eso, ¿no? Entonces ahí llega como que el cine se convierte en una necesidad de mercado, netamente de vender, ¿sí? Entonces, ¿considera que el cine colombiano está dentro de ese campo, el campo de responder a una necesidad de mercado? ¿Cuál es el problema? El problema de alguna forma es el tipo de discurso que se maneja. Hay un cine comercial que tiene todos los lineamientos comerciales, o sea, ellos ya tienen como una fórmula para que algo sea exitoso. Entonces se manejan estereotipos, se manejan clichés, se manejan, digamos, es un cine light que busca que todo el mundo lo entiende y se divierte, es entretenimiento. El entretenimiento es algo que te mira acá, se te mantiene todo el tiempo, más o menos dentro de la lógica de la televisión. Y hay otro cine que a mi forma de ver es más interesante, que es el cine independiente. Es este cine que aunque a veces ha salido comercialmente exitoso, su intención no es comercial. Su intención es más la experimentación o el abordaje de problemáticas del cine como herramienta. Herramienta artística, herramienta comunicacional, herramienta de investigación incluso. Entonces, creo que pues estamos como en esa variante, en esa tensión. Entonces, cosas como El Paseo sirven de producción a El Abrazo de la Serpiente, Dago le dio dinero a esa producción, que es una producción que está en contravía prácticamente, está como al otro lado del código cinematográfico. Entonces es una producción que nos habla del problema del caucho en la selva, del problema de la explotación, del problema de la pérdida de lo nativo, de lo natural, que tiene una fotografía muy pensada. Entonces son otro tipo de lenguaje. Pero mira el éxito que tuvo El Abrazo de la Serpiente. Entonces uno dice, bueno,
¿Estas dos cosas siempre estarán en oposición o no? Yo he pensado eso, yo pienso que el cine comercial, o sea, el cine independiente puede llegar a ser comercial siempre y cuando nosotros aprendamos a mirar críticamente este tipo de cine colombiano. Entonces ahí entraría mi otra pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Que con los colombianos, ¿sí? No sé si quizás fue su surgimiento del cine, fue ver relatos prestados, fue ver y sentir el cine como algo entretenido desde su inicio. Entonces, ¿los colombianos realmente miran cine? Esto hablándolo en términos de analizar y criticar si una película, no sé, el argumento, la emoción que puede transmitir, no solo superficialmente, sino más bien pensarse el cine como ese proceso cultural enriquecedor para construir sociedad colectivamente. ¿Qué es lo que pasa? En la mayoría de nosotros tenemos acceso a lo que nos dan. Entonces, la pregunta sería, por ejemplo, los medios de comunicación masivos, como la televisión, como los centros comerciales, están interesados en dar una información diferente al entretenimiento, a lo comercial, y entonces, ¿qué personas y por qué medios se interesaron más por el cine independiente, por la cinefilia, por ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que ha sucedido? Se hizo un cineforo en el marco del Café Literario. Era una película colombiana que se llamaba como Perros y Gatos, y a la mitad de la película todos los estudiantes se salieron, porque el código visual no es el mismo al que estamos acostumbrados en televisión. El ritmo es diferente, el tiempo es diferente, la argumentación es diferente. Entonces pues se aburrieron, porque la formación de públicos es algo que depende mucho del ejercicio que hacen las personas en ciertos entornos. Si yo vivo en X o Y lugar y alguien hace un cineforo, alguien me acerca a cierto tipo de películas, es más probable que yo desarrolle un gusto por eso, así de sopetón veo algo. Pasa como lo mismo que con la música clásica, pasa lo mismo que con la pintura, pasa lo mismo que con la danza. De todos modos se necesita una formación de públicos, una contextualización, un marco. Por eso el papel de los cineforos y de este tipo de ejercicios visuales que intentan fomentar una mirada distinta en el espectador es interesante, una mirada crítica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver una película comercial, pero realmente no sabemos qué es lo que estamos viendo. Es decir, nos quejamos del problema de violencia, de guerra, pero la mayoría de películas son apologías a eso, donde matar a alguien está bien, donde siempre y cuando sea malo, ¿no? Bueno, algo muy gringo, pero algo que ha sido difundido por medio de los medios. También yo creo que hay algo bien interesante, y es que nosotros tendemos como a criticar películas, por lo menos Víctor Gaviria es muy polémico con la temática que emplea en sus películas. Entonces la gente tiene un imaginario de que las películas de Víctor Gaviria solo es grosería, solo es vandalismo, que enseñan a matar, y es un problema que ha ido tejiendo como una inconformidad frente a este cine, que muestra una realidad que quizás no, o quizás sí sea la colombiana. Entonces, esta película se estrena en el 2017, La mujer del animal, que trata la misma temática que él ha ido trabajando durante su obra. Entonces, es un conflicto en Medellín. Entonces, la pregunta sería en este momento, ¿estas películas sí están mostrando, están representando esa realidad social? A lo menos una parte, porque es muy complicado nosotros agrupar en una película todos los conflictos que ha tenido Colombia, pero entonces es tan específico si representa eso, o porque ese miedo a nosotros ver ese tipo de películas, o a lo menos a sentirnos un poco identificados con ellas. Claro, es que todo parte del problema de la imagen. Y la imagen es una manipulación de la realidad. Nosotros mostramos lo que queremos mostrar. Por eso estamos sentados acá, frente allá, tapamos el panquecillo. O sea, queremos que se vea lo que queremos que se vea. Y el cine, de alguna forma, así como la televisión, es una retina social. Es decir, es algo que le muestra a mucha gente un estado de la sociedad. El trabajo de Gaviria, que comienza pues desde antes, cosas como Rodrigo de No Futuro, cosas como La vendedora de rosas, lo que hacen es
mostrar cosas que no se mostraban en cine acá y por eso de alguna forma escandaliza, pero que sí son cotidianos. O sea, yo creo que cualquiera que pase por un barrio pobre, realmente pobre, con una problemática donde los pelados tienen unas relaciones familiares caóticas, donde el ambiente es agresivo para ellos, donde la vida no vale como tal, puede entender el contexto. ¿Sí? La pregunta es, y eso me lo pregunto mucho este tipo de películas, si se nos convierten en pornomiseria o si sí generan una reflexión y un cambio en la misma sociedad. Es más, aparte de ver a la vendedora de rosas pataleando en los tacones en Cannes y ver estos pandilleros allá felices tumbándose cosas en las playas de Europa porque la gente las dejaba por ahí. Sí. ¿Qué fue lo que nos causó como sociedad ese tipo de películas? O si simplemente es el mismo morbo que vemos al leer El Espacio. Que cumple una función parecida, ¿no? O sea, nos muestra los relatos, la historia de los crímenes de la parte baja de la sociedad que no sale en RCN ni sale en Caracol, sino que es otro tipo de mirada. Y si ese tipo de mirada sí está funcionando, si al ver la mujer del animal yo entiendo por qué se dan esos comportamientos, si puedo hacer una reflexión o un análisis de qué es lo que está mal como sociedad ahí, qué es lo que está pasando realmente ahí, o si nos quedamos simplemente en la escenificación de estos ñeros que hacen unas cosas tremendas allá y que bueno, depende el sentido, depende como la entonación, depende el marco donde lo trabajemos. Sí, porque hay un conflicto bien interesante dentro de eso que tú decías de volver la pornomiseria algo entretenido para ver, ¿sí? A pesar de que yo por lo menos viendo La mujer del animal recuerdo, digamos, algunas etapas de mi niñez cuando mi papá le golpeaba a mi mamá, es decir, yo no tengo que trasladarme a esos espacios para poder sentir que hace parte de mi realidad. Ya Mayolo lo hacía con un corto que hacía con Luis Ospina que se llama Agarrando Pueblo. Es básicamente eso, sí, miren, nos están filmando, están vendiendo todo eso y se están entreteniendo mostrando pues esto, ¿no? Sí. Entonces es como pensar entonces qué es lo que necesita el cine colombiano, que tú lo decías, ¿no? ¿Qué es la necesidad de ese cine? Que si se está mostrando mal o si se está mostrando bien, no está cumpliendo el objetivo de que las personas reaccionen frente a eso. Sí, o saber si ese es el objetivo. Sí. O es que hay algo muy extraño con el cine y es que plantea, yo cuando voy al cine me siento en la caverna de Platón, porque de alguna forma es la proyección de sombras, de imágenes, ¿no? Sí. Y nos hacen vivir una realidad distinta. Entonces en eso es lo que sucede con las personas. Por ejemplo, es indiscutible que la imagen tiene un papel en la realidad fuertísimo. Sí. Te voy a dar un ejemplo así, no es directamente con el cine, pero ahorita lo podemos hacer un paralelo. CSI, una serie gringa muy bien hecha, una producción muy bien hecha, de unos detectives forenses. ¿Qué sucedió acá a kilómetros de donde se dio eso y donde se proyectó el público para esa serie? Empezaron a crearse academias de criminalística. ¿Por qué? Porque se despertó un deseo a partir de la imagen y una necesidad, y obviamente pues las academias terminaron quebrando, no había cama para tanta gente, estos no son Los Ángeles, bueno, en fin. Pero mira que hay una relación directa entre realidad y cine. Casi que el cine plantea una realidad, ¿sí? Es basado en algo que pasa, pero también la realidad se alimenta de la imagen para construirse. Entonces, un ejemplo podría ser Pandilla, Guerra y Paz, ¿no? Que más allá de denunciar una problemática de pandilleros en un barrio humilde, genera unas dinámicas en esta población de comportamiento, se vuelven pautas de comportamiento. Exactamente, sí. Entonces, de alguna forma es cíclico. La imagen está construyendo nuestra realidad y nuestra realidad construye imagen también. Entonces creo que el papel del cine no es tan solo entretener, sino también nos hace personas, construye identidad. Exactamente, pues porque uno siente estereotipos que debe uno, o bueno, inconscientemente uno empieza a seguir, ¿sí? Lo que tú decías de Pandilla, Guerra y Paz, uno frecuentemente, o no sé, el niño queriendo ser Superman o Spider-Man, ¿sí? Todos esos estereotipos que se van adaptando a la manera de ser, a la identidad que uno tiene.
que quizás el cine colombiano no ha llegado al punto de uno sentirse identificado con tal filme en su totalidad, de sentirse uno representado por medio del cine colombiano. Entonces, ¿cuál debe ser esa función del cine? O sea, hay que pensarse cuál debe ser la función o el objetivo del cine para poder uno sentirse identificado, ¿sí? ¿Cuál debería ser ese acercamiento que nosotros deberíamos tener? Por lo menos yo pienso lo siguiente, yo pensaría que para uno poder narrar realidades sociales dentro del cine hay que meterse el país en la cabeza, esto hablando de reconocer y conocer esos espacios que no están muy salidos, que están muy cercanos a nosotros, esas problemáticas que uno puede, digamos, filmar. Sí. Entonces, ¿cuál sería esa función del cine colombiano desde su perspectiva, desde el arte, que puede, digamos, contribuir a uno sentirse identificado? Yo creo que la función... Sí. Y mira que es una pregunta que tiene como un doble filo también, porque inmediatamente mientras tú estabas hablando me acordé del paseo. Sí. ¿Sí? Digo, el paseo tiene como todos los estereotipos identificables de una sociedad. Digamos, la última, que la vi por culpa de mi hija, era una oficina. Y entonces en la oficina pues cuentan eso que todo el mundo sabe pero que no se enuncia de esa forma. Entonces el peladito que tiene el romance con la señora, que es la directora, el pervertido, bueno, como todos esos tipos de cliché. Que cliché es algo que se repite tanto que pierde el sentido de alguna forma. Entonces no sé hasta qué punto el problema sea más bien como la sobreidentificación en el cine. ¿Sí? No sé si tenga una responsabilidad social, por ejemplo, que es el mismo problema que se le atribuye al arte. Sí. Si tenga que cambiar la sociedad, si tenga que ser crítico, si tenga que... Bueno, de pronto es bueno que hayan muchas gamas de ese tipo, pero creo que lo más importante del cine es reflexionar en torno a sí mismo, hacia qué es el cine. O sea, creo que esa pregunta que tú haces sería súper interesante para un director de cine. Ajá. Yo de qué quiero hablar, cómo lo quiero mostrar, por qué quiero hacer esto, qué puede provocar esto en los demás. Entonces, el mismo cine como pregunta y respuesta al quehacer cinematográfico me parece interesante. E incluso pensarse en los espectadores, yo creo que es interesante uno también pensarse en el papel de si uno viera el filme que uno está realizando, ¿sí? En esa gente que tiene, digamos, distintas formas de vida, distintos estratos, si realmente se siente identificado o no, si realmente va a tener influencia o inferencia dentro de estas sociedades, porque digamos que ese también ha sido un problema, construir un filme sin pensarse uno en la audiencia, quizás solo se piensa para vender o quizás solo se piensa para dejar algo de uno, pero el espectador es fundamental para que digamos, eso se logre, eso se pueda construir. Sí, es que lo que tú dices es cierto, porque el espectador deja de ser espectador y se vuelve consumidor, cliente. Sí. Entonces de alguna forma toca ofrecerle al cliente algo atractivo y en ese sentido se nos vuelve super light, super comercial, super... es lo que pasa con la televisión, ¿no? La televisión tiene esos formatos precisamente para acaparar la mayoría del público posible, para que todo el mundo lo pueda entender. Sí. Entonces, ahí la pregunta sería, bueno, entonces no hacemos cine complejo porque no todo el mundo lo va a entender, o qué tipo de lenguaje usamos para que esto sea más democrático, ¿no? La democratización del arte y los medios, para decir cosas profundas pero que todo el mundo lo entienda. No sé, hay algunos casos, hay películas, se me viene a la cabeza un poco Chaplin, no, se me viene a la cabeza un poco la gente de la Universal de Aljure, ¿no? Donde mezclan un poco de las dos cosas. Entonces lo que te hacen es una suerte de pastel envenenado. Entonces tenemos los elementos ya del target. Entonces tiene que tener comedia, tiene que tener tetas, tiene que tener un man guapo, tiene que tener esto, pero también dentro de esas líneas les metemos algunos discursos, algunos lineamientos y se mezclan las dos cosas. Se me ocurre, por ejemplo, Avatar, ¿no? Entonces Avatar fácilmente puede ser la historia de la colonia, o es la base de eso, es la colonización. En un mundo utópico donde ganan los colonizados, que acá no ha pasado, pero que estamos sometidos todo el tiempo a eso. Entonces de alguna forma mezclan eso. Si eso genera una reacción real en la sociedad, no lo sé,
si hay un agenciamiento de las personas a partir del cine. No lo sé, si los dos vemos una película y nos cambió la mirada ante el mundo y no sé si llega hasta allá, pero sí construye subjetividades, sí alimenta elementos. Sí. Cuando tú ves una buena película no queda siendo el mismo. Cuando yo vi The Wall, que la vi de chico y la vi 18 veces, algo me impresionó y me volvió muy crítico frente a la educación, que fue la parte que más me llamó la atención. De cómo nos educaban para hacer simplemente un ladrillo más en la pared. Posiblemente eso influenció mi vocación y el querer ser artista y el salirme un poco del esquema en el que estaba planeado. En la clase media los artistas no están diseñados, no funcionan. ¿Por qué? Porque ¿cuántas galerías tenemos en Kennedy, en Boston? Sí. Bueno, entonces de alguna forma puede ser que sí afecte las subjetividades. Pero así de la manera en como tú la mencionabas, de una manera subjetiva, digamos, claro. La misma reacción que te produjo a ti ver The Wall de Pink Floyd no fue la misma que me produjo a mí, claro. O la que nos va a producir a muchos. Claro, ¿no? Yo la vi en la Nacional y era horrible verla en la Nacional porque entonces era los chicos trabados viendo eso, como con su idea de revolución, sí. Pero no la entendían. Entonces no había como un masticamiento del documento que Alan Parker estaba proponiendo a través de la música de Pink Floyd, ¿no? Sí. Que por cierto pues es lo más occidental del mundo, porque eso es Londres, eso es Inglaterra, entonces pues bueno, pero es subjetivo y cada cual se apropia de las imágenes y creo que en eso sí hay un papel importante de los cineastas y creo que por eso en esta época tan mediática el cine todavía es arte. Y todavía podemos obtener piezas que nos dejan como pensando en otras posibilidades, en otras relaciones, en otras formas de ser. Y creo que el cine colombiano sí le ha apostado a eso. Creo que, por ejemplo, en como El gato y el ratón, coge el germen del conflicto colombiano y como el problema no es un problema de bandos, sino que nuestra forma de ser es por encima del otro o jodiendo al otro. Y eso se ve en cualquier nicho de nuestra sociedad. No hay una oficina donde tú no te ganes al weón al lado a joderte o no. Sí, hay lo que hablábamos hace un poco antes de la entrevista de la estrategia del caracol. Sí, hasta qué punto esta gente de la estrategia del caracol lo que hizo fue repetir su historia, ¿no? En vez de gastarse ese tesoro consiguiendo una casa nueva, de pronto en mejores condiciones, lo que hacen es llevarse y contratar todas estas zorras y todo para hacerle pistola al rico que los quiere sacar, ¿no? Y ese desahogo es lo que justifica, que lo dice el culebrero ahí, que es el personaje como que toma la vocería. ¿Y por qué hicieron todo eso? ¿Para qué se jodieron tanto? No, por la dignidad. Pero llegan a una loma y en esa loma el único recurso, no, y es que ahora nos toca hacer los papeles para esto porque según la ley tenemos, siguen igual de agarrados y siguen con el mismo problema. Sí. Entonces, si uno empieza a tener una mirada crítica, que eso me parece importantísimo, el cine es una herramienta brutal para eso. Sí. ¿Sí? También para el entretenimiento, obvio, pues, creo que nuestras formas afectivas están basadas en la imagen. Y creo que por eso todavía se buscan príncipes azules. Esa gracia se la debemos a Televisa, sí, que nos idealizó como el amor y todas esas cosas. Pero nosotros somos constructos de la imagen. Y todavía el cine tiene mucho que decir. ¿Por qué no se ha acabado? Esa es una pregunta muy interesante, igual que el teatro. Y eso. ¿Por qué no se los comió Netflix o por qué no se los comió el VHS o el DVD? Sí, yo estoy de acuerdo. Y todavía hay colas para ir a ver cine, ¿no? Porque nos hace sentir algo en especial, es el mismo ritmo. Entonces, no, larga vida al cine. Bueno, profe, ya por último, pues quisiera que nos compartiera una película que pues puede hacer parte de la temática de cine colombiano, a los que nos vean o nos escuchen. Ok, pues hay una película que se me viene a la cabeza y es de Felipe Aljure, que es La gente de la Universal. Sí. Y es una película que está en tono de comedia negra, es un poco pasada, pero nos enmarca, o tiene su marco, en un poco el problema social colombiano, en cómo nos damos en la cabeza, en cómo es esa relación entre lo legal y lo ilegal. Ajá. Entonces es una película bien especial. Robinson Díaz está chinito, sale Alvarito Rodríguez ahí actuando, se hace un papelote de detective. Bueno, se ven como todas las estructuras en un lenguaje de comedia y es una Bogotá antes de Peñalosa, del primer man, es una Bogotá antigua
Entonces es un recreo visual esa serie. Listo. Esa película, perdón. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor pues por permitirnos a nosotros este espacio de diálogo en torno al cine colombiano. Y pues espero que próximamente nos visiten y muchísimas gracias por acompañarnos. Drop it.